¿Son las 6:30? No. Ok. Ya, te voy a pedir el cursor, Pía, en este minuto, ¿ah? Ya. Request Remote Control, ahí está. Pero no el láser, quiero decir común y corriente. Ya, voy a empezar. A ver. Yo todavía no tengo el control, ¿ah? Otra vez ponlo mejor. Ahora lo tengo. Ahora lo tengo. Perfecto. Buenas noches, mi nombre es María Pía Arévalo. Soy jefa de distribución de fondos en Faro Capital y quería darles la bienvenida y agradecerles por su participación a nuestro quinto webinar sobre análisis y perspectivas del mercado financiero global, organizado por Faro Capital. En esta oportunidad nos acompaña Alfredo Silló, nuestro gerente general, junto con Rolando Luna Victoria, nuestro gerente de inversión. Los puntos que vamos a tocar en la presentación serán unos 15 minutos en los que Alfredo nos contará un breve análisis sobre macroeconómico, más que nada, un breve análisis macroeconómico, y luego Rolando tomará la palabra para hablar otros 15 minutos aproximadamente sobre un análisis del mercado financiero global, ¿no? Y qué esperamos para los próximos meses en el equipo en Faro Capital. Luego tenemos unos 15 minutos donde vamos a responder todas las preguntas que recibamos de ustedes. Las preguntas las pueden ir haciendo en la cajita que está abajo, que dice Q&A o preguntas y respuestas. Todas las preguntas que recibamos por parte de ustedes las estaremos respondiendo al final de la presentación. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Alfredo. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pía. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Vamos entonces con los contenidos como los has delineado. El último trimestre hemos seguido siendo testigos de la volatilidad que genera en el mercado el proceso de ajuste como el que estamos viendo. Simplemente 4 puntos de datos en el mes de junio el mercado se cayó 8,5%, en el mes de julio rebotó 13,8%, en septiembre se cayó 10%, un terrible mes, el mes que acabamos de pasar. En octubre en lo que vamos 4% arriba. Todos estos números son números relativamente exagerados, son números relativamente altos en el contexto histórico y, como decía hace un momento, básicamente son reflejo del ajuste que estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero cuando digo ajuste? A este proceso que es el proceso necesario para lidiar con todos los grandes desequilibrios que se generaron como consecuencia de la respuesta política de la pandemia, ¿no? La pandemia, esta expansión fiscal y monetaria que se dio a nivel global y que generó un fenómeno inflacionario que es con el que estamos lidiando y con el cual tenemos que lidiar, ¿no? Entonces, empezamos con este cuadro, que es un cuadro de proyecciones macroeconómicas de la Fed. Creo que, no sé si se ve mi cursor, pero me voy a enfocar en esta primera columna, que es la mediana, y que es lo que se espera para el 2022 y lo que se espera para el 2023, y acá estamos hablando del consenso de la Reserva Federal, lo que el Banco Central de Estados Unidos espera, y básicamente, si vemos las proyecciones en junio, se esperaba un crecimiento de 1,7 en el 2022 y uno de 1,7 en el 2023. Hoy día la proyección es un crecimiento de 0,2 y de 1,2, es una rápida desaceleración del crecimiento la que estamos viendo. También se proyecta que la tasa de desempleo va a subir a 4,4% el próximo año y que la inflación, que este año aparentemente sería 5,4, se va a moderar para ser 2,8 el próximo año. Y este es un número que está en gran discusión hoy día, ¿no? Estos dos son, tanto la inflación PCE como la inflación Core PCE son indicadores que ve de manera seguida la Reserva Federal, y es un tema central que vamos a revisar. Ante esta persistencia de la inflación, la Reserva Federal ha optado por
ser más agresiva con la suba de tasas de interés, y hoy día proyectan que el próximo año la tasa de interés en algún momento va a estar en 4.6%, cuando proyectaban hace no mucho que iba a ser 3.8%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vemos un nivel de inflación que, y acá voy al cuadro de arriba a la izquierda, lo voy a poner en términos históricos y me voy a concentrar en la línea azul, que es la línea de Estados Unidos, pero es un fenómeno global realmente lo que estamos viendo, de años en que teníamos inflación que iba o que circulaba alrededor, oscilaba alrededor del 2%, hemos pasado a esta situación, como decía hace un momento, consecuencia de las políticas adoptadas para enfrentar la pandemia en general, y lo que hemos visto es que la inflación alcanzó un punto máximo de 9.1% en junio. Si excluimos comida y energía, que son datos que son relativamente volátiles, igual es una inflación de 6.3%, que es bastante más alta que lo que la Reserva Federal quiere tener a largo plazo y lo que es aconsejable para una economía que se quiere manejar con cierto nivel de estabilidad y predictibilidad, ¿no? Entonces, si bien, por lo que hemos visto en la tendencia, en los últimos números, aparentemente nos estamos alejando del momento más alto de inflación, esto todavía es un proceso lento que se está dando de manera más lenta de lo que se esperaba inicialmente. Y acá vamos a hablar en un momento del tema de energía y cómo ese es un factor que complica las cosas definitivamente, pero la Reserva Federal ha tomado una política o ha comunicado cada vez más claramente la necesidad de ir con una política restrictiva, es decir, retirar liquidez en los mercados, subir la tasa de interés para moderar el consumo, ¿no? Esto es un reflejo de lo que está pasando. Estamos hablando hace un momento de la Reserva Federal en Estados Unidos. Este es el ciclo de subidas de tasa que estamos viendo en Estados Unidos, pero si vemos Europa, si vemos otros mercados desarrollados, si vemos Latinoamérica, si vemos Asia y el Medio Oriente, en todo el mundo estamos enfrentando este mismo proceso. Así como durante la pandemia todas las economías de alguna manera relajaron sus medidas monetarias y inyectaron más liquidez al mercado, hoy día el producto de esa inyección de liquidez es la que generó la inflación que hoy con la que estamos lidiando hoy día, y los bancos centrales están haciendo este esfuerzo por retirar liquidez de manera global. Ahora, ¿en qué ha resultado este aumento de la tasa de interés base y de retiro de liquidez global? Ha resultado en que en el mercado de bonos, y acá simplemente voy a enfocarme en el mercado del bono del Tesoro americano, ¿ah? El bono del Tesoro americano a 10 años. Y acá simplemente un punto didáctico. La Reserva Federal fija una tasa, que es la tasa overnight, la tasa que le paga a los bancos para recibir sus depósitos por una noche, esos excedentes que tiene el sistema bancario y que no tiene cómo colocar, ¿no? Hace 6 meses les pagaba 0 por esos excedentes, es decir, los bancos estaban incentivados a colocar toda la plata que pudiesen. Hoy día la Reserva Federal va rumbo a pagar 4% por el depósito de una noche. ¿Ah? Estamos en 3.25 ahora, pero lo más probable es que la próxima reunión suban en 0.75% esa tasa. Ahora, eso ¿en qué ha resultado? En que los precios de mercado, y este es un bono cuyo rendimiento se define en el mercado, el bono del mercado, el bono del Tesoro americano ha pasado de rendir, qué sé yo, estaba rendiendo menos de 1% en abril, hoy día está rendiendo 3.7%, ¿no? 3.82% al cierre del día de hoy específicamente. Y lo que vemos en el cuadro de la derecha es un dato que hoy día, y acá voy a entrar en un detalle también de mercado, esta es la pendiente entre el bono de 2 años y el bono de 10 años de Estados Unidos. Es decir, normalmente esta pendiente es positiva. ¿Por qué? Porque si uno compra un bono de 10 años, uno, en la medida en que está prestando plata a un plazo más largo, espera una retribución mayor que la que uno obtendría si uno compra un bono de 2 años. Es decir, el gobierno americano ofrece sus bonos y cabe esperar que la persona o institución que les presta plata a 10 años requiera un rendimiento más alto que la institución o persona que presta a 2 años. Bueno, resulta que hoy día el bono de 2 años rinde
casi 0,5% más que el bono de 10 años, ¿no? Y eso suele ser un indicador o un predictor muy, muy certero de que hay una recesión, ¿no? Normalmente, y de hecho, corrígeme Rolando, pero las últimas 9 recesiones han tenido como predictor una inversión, como se llama, es decir, un cambio en la curva de rendimiento a circunstancias en las cuales el bono de 10 años rinde menos que el bono de 2 años. Parece que sí, ¿no, Rolando? Sí, sí, en verdad todas las recesiones han venido predichas por una inversión de la curva, ¿no? Okay. Entonces, básicamente el mercado de bonos nos está diciendo, acá se viene una recesión, y yo creo que esto ya tenemos que incorporarlo como parte del análisis que hacemos de las posiciones y los portafolios. Este aumento de tasas de interés, como decía al comienzo, es un proceso a través del cual los bancos centrales quieren moderar el crecimiento a nivel global, y efectivamente estamos viendo que ya se está moderando el crecimiento a nivel global. Esta línea media de 50 indica el punto en el cual una economía esté en neutro. Arriba está creciendo, abajo está decreciendo, y tanto si vemos las encuestas a gerentes de compra en la industria de manufactura como en la industria de servicios, tanto Alemania como la Eurozona, como China, como el mundo en general, están ya decreciendo, ya están a ritmo más abajo de 50. En el mundo de servicios, salvo China, que está creciendo, y está creciendo en verdad como un rebote de lo que pasó a comienzo de año, cuando en China todavía se sigue aplicando esta política de COVID cero, y hemos visto cuarentenas muy estrictas hasta no hace mucho tiempo. Hoy esto se ha ido liberando, y por eso China muestra crecimiento, pero básicamente es un crecimiento contra números que son muy bajos, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que estas restricciones globales, a las cuales tenemos que sumar el shock que ha sufrido Europa por precios de energía como consecuencia de la guerra, está haciendo que todas estas economías ya estén en proceso de crecimiento, y me refiero a los sectores manufactureros y de servicios, ¿no? Estos son encuestas. Este proceso de desaceleración también se puede verificar en el comercio global, y se puede verificar también en la producción industrial global, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto tiene que desacelerarse el mundo para que los bancos centrales dejen de retirar liquidez? La verdad que las comunicaciones, tanto del Banco Central Europeo como la Reserva Federal, siempre indican o siempre señalan que va a depender de los datos, ¿no? En principio, el dato fuerte es que la inflación empiece a caer. Ahora, acá hay dos componentes que están en juego. Uno es, efectivamente, los bancos centrales del mundo quieren contener la inflación, pero sin hacerle un daño a las economías que las lleve a una recesión. Entonces se camina a una línea relativamente delicada. Ahora, ¿por qué pongo este cuadro de empleo? Porque lo más probable es que lo que se requiera es que la tasa de desempleo suba, y suba a un nivel tal en el cual desaparezcan las presiones inflacionarias. Y con eso veríamos el fin de este ciclo de suba de tasas de interés. Hoy el empleo, y este es el empleo en Estados Unidos, que es un buen ejemplo global, se ha recuperado por encima de los niveles prepandemia. Es decir, habían cerca de 150 millones de personas empleadas, hoy día hay cerca de 153 millones empleadas. La tasa de desempleo está en un nivel históricamente bajo, 3,7%, aunque ha rebotado ligeramente de su nivel más bajo. Y ese nivel de empleo y ese nivel de desempleo lo que han venido causando en los últimos meses es presiones salariales a la suba, ¿no? Este es un componente al que la Reserva Federal le quiere quitar algo de aire. El proceso de aumento de tasas de intereses ha logrado un primer componente, que es la apertura de nuevos empleos ha empezado a moderarse. Hasta hace 2 meses habían 2
ofertas de empleo por cada trabajador desempleado en Estados Unidos. Es decir, el que quería trabajar podía trabajar. Hoy día el número de ofertas de empleo, y de hecho el dato del último mes ha sido de manera importante, ha tenido una moderación importante, pero digamos, todavía este podría ser un factor que empieza a indicar que por ahí la presión por el mercado laboral empieza a moderarse y eso podría tener un reflejo ya por el lado de la inflación. Así es que estos son factores que vamos a tener que seguir monitoreando. Ahora, y para cerrar esta parte macro y en términos muy gruesos, entrar después a la parte financiera, pero en términos muy gruesos, ¿qué conclusiones tenemos? Uno, los bancos centrales han puesto en marcha un proceso de reducción de liquidez. Este proceso tiene como objetivo combatir la inflación, pero el mecanismo a través del cual van a combatir la inflación es moderando la demanda, ¿no? En la medida en que puedan moderar la demanda, van a tener algún nivel de moderación de la tasa de inflación. Lo más probable es que este proceso, como decía hace un momento, no va a dar resultados palpables hasta que se refleje en el mercado laboral con una tasa de desempleo más alta. Hay economistas que creen que va a ser 5% antes de que se acabe este proceso. El hecho es que tiene que ser más alta de lo que tenemos hoy. El consenso de analistas que son encuestados por Bloomberg hoy día cree que este proceso va a llevar, ha generado un 50% de probabilidades de que haya una recesión. Si vemos el mercado de bonos y utilizamos la historia, básicamente 100% las probabilidades de que haya una recesión. Lo importante a estas alturas ya qué tan fuerte es y qué tan prolongada es, pero la fortaleza de la economía americana nos hace pensar todavía que no debería ser tan prolongada. Ahora, el mercado de energía es un factor que juega en contra de los objetivos de política monetaria. ¿Por qué? Los bancos centrales pueden contener la demanda, pueden moderar la demanda, pero ciertamente siendo un bien que es muy poco, que es muy inelástico, el petróleo y la energía en general, hay un límite a lo que se puede hacer y el precio ese no se controla. Y hoy día hemos tenido malas noticias. Hoy hemos tenido la noticia de que la OPEP ha acordado cortar la oferta global de petróleo en 2 millones de barriles. Eso claramente juega en contra de una reducción adicional del precio de combustibles. Eso lo vamos a ver reflejarse en los mercados en los próximos días, ¿no? Ahora, vamos a los mercados. Pequeña introducción a la sección de Rolando. El mercado de bonos del Tesoro parece que ya tiene descontada una caída en el pedido de los Estados Unidos, o sea, ya estamos viendo que la curva está invertida y a estas alturas hay rendimientos en bonos que son atractivos. Eso lo dejo para la exposición de Rolando. Y segundo, ya hay una parte de este escenario que también está incorporada en el precio del mercado accionario. ¿Cuánto? Es algo que es imposible de saber, pero podemos especular sobre eso y con eso le cedo el control de la página Rolando. Listo. Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches con todos. Creo que ya tengo el control. Perfecto. Bien, con esta introducción macro, ahora vamos a responder a la pregunta, o tratar de responder a la pregunta, ¿cuánto de estas expectativas están ya incorporadas en los precios de los activos financieros? No es fácil responder esa pregunta. En realidad, el mercado financiero siempre se adelanta. Tenemos aquí, por ejemplo, el gráfico actualizado sobre el PBI real, el PBI nominal y la bolsa americana. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, que la línea verde es el PBI nominal, ¿sí? La línea roja es el PBI real de los Estados Unidos y la línea azul es la bolsa de los Estados Unidos, el S&P 500. Entonces vemos cómo el S&P 500 en el 2020 cae antes de la época del COVID y luego se recupera y obviamente con un lag, con un rezago, el PBI real cae y luego se recupera también. Entonces, ¿a dónde voy con esta información? Es que los mercados se adelantan, el mercado trae al presente las expectativas de sus agentes económicos. Y hay algo curioso que ha pasado este año, ¿no? El mercado se ha adelantado con mucha anticipación a la probabilidad de recesión, ¿ya? Yo me acuerdo, en el pasado, las recesiones vienen siempre imprevistas, no es que al ser rápidamente cuando viene, y el mercado descuenta la probabilidad de recesión cuando ya está en la recesión, ¿no? Es bien poco probable que la probabilidad suba de manera drástica, pero eso no ocurre este año. Por ejemplo, en enero de este año, cuando comenzamos
el año, la probabilidad de recesión era de 15% solamente, ¿ya? En febrero, cuando comienza la guerra con Ucrania y Rusia, la probabilidad de recesión seguía siendo 15%. Estoy hablando de los datos de Bloomberg, de encuestas de Bloomberg. Marzo subió a 20, abril a 25, siguiente mes a 30. Fíjense cómo va subiendo de manera lenta, luego a 33, luego fue a 40 y en agosto hizo un salto de 40 a 50. Sí, no ha sido un salto rápido. Típicamente el año 2007 fue rápidamente la subida de la primera recesión, el 2000 también, y así. Aquí no. Entonces, eso ha hecho que el mercado se adelante con mucha anticipación. El mercado ya hablaba de recesión, estamos hablando en marzo, ya la probabilidad estaba por encima de su promedio. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Y vamos a la siguiente slide. Los activos de mercado ya han venido incluyendo esa información negativa, ¿no? Esa información negativa proveniente este año por el gran problema de la inflación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la recesión hoy en día, año 2022, que se debería de venir, versus la del 2020, los años anteriores? Es la presencia de incremento de precios de manera importante en los Estados Unidos, y eso, a su vez, también correlaciona con el incremento de precios a nivel mundial, ¿no? Eso es algo nuevo. Antes no hemos vivido esto. Yo particularmente no he vivido una época inflacionaria en los Estados Unidos a estos niveles. Si vemos, por ejemplo, el gráfico de la izquierda, aquí tenemos la variable que vamos a hablar con detenimiento, la más importante siempre. Siempre en las mañanas me levanto y lo primero que veo es cómo está el Tesoro americano, y luego veo renta variable. ¿Qué tenemos aquí? Renta fija, la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años. Lo que decía Alfredo, ha venido subiendo. ¿Eso es bueno o malo? En una economía normal, con inflaciones no tan altas, incremento de tasas va en línea con incremento de la economía. No, lo que tenemos este año es que la inflación ha disparado por encima de lo que cualquiera está pensando el año anterior. Fíjense, ese incremento de la tasa de 10 años, que también afecta al Perú, por ejemplo, tiene un incremento importante en la tasa hipotecaria de 30 años, ¿no? Fíjense también, y esa tasa es muy relevante porque los estadounidenses compran casas con deuda, y si la deuda ahora es más cara, bueno, se retrae también el sector inmobiliario en los Estados Unidos, ¿no? Esta es la variable más importante, y esta conlleva a una causalidad o un impacto negativo en las otras variables. Siguiente variable que está descontando ya ese escenario negativo, fíjense, todo el año, ¿eh? Es el dólar americano. Vamos a ver más adelante cómo este es el gran ganador de los activos en este año. ¿Quién hubiera pensado en diciembre del año pasado que el dólar iba a subir más de 15% en el año? En general, ¿eh? Contra todos. No necesariamente contra el sol peruano. En general, contra todo el mundo, el dólar es el gran ganador. ¿Por qué? Primero, tasa de interés, ¿no? Tasa de interés altas en Estados Unidos relativo a los demás países. Y además, Estados Unidos está mejor posicionado en muchos casos ante una recesión que el resto del mundo. Imagínense si Estados Unidos entra en recesión, ¿cómo será el impacto de esa recesión en emergentes y en economías desarrolladas que también dependen del comercio con los Estados Unidos? A la derecha vemos la serie de la bolsa americana. Igual, el año ha sido un año negativo. Fíjense cómo con el incremento de la probabilidad de recesión de 15% a 15, 20, 25, 30, 50% en agosto, hemos tenido una caída, fíjense, del activo de renta variable, ¿sí? En mi opinión, el mercado se ha adelantado bastante, ¿sí? Más de la cuenta. Y eso es lo que tenemos aquí en el S&P. Petróleo, oro, en realidad vemos caídas importantes en los activos de commodities también. Entonces ya el mercado ha interiorizado gran parte de la información que Alfredo ha comentado. ¿Sí? Ya está en un escenario negativo, pero ¿puede seguir cayendo? Efectivamente sí puede seguir cayendo porque la información negativa todavía no se materializa, ¿no? Decimos que debería venirse una recesión con un 50% de probabilidad. De hecho, de manera técnica ya tiene Estados Unidos 2 trimestres con PIB negativo, pero todavía hay empleo. Alfredo lo ha mostrado, es decir, el empleo está fuerte. Entonces, ¿cómo conversamos una recesión con que los estadounidenses tienen trabajo? ¿No? Entonces, todavía no se ven los datos. Si comenzamos por esa curva que le decía que era la más importante del mundo, la curva del Tesoro americano, vemos cómo esta curva ha venido subiendo de tasas durante todo el año. ¿Qué tenemos aquí? La curva verde es la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro americano al cierre del año pasado. Así arrancamos el año. La roja es la curva
del webinar pasado, o sea, hace 3 meses, y el azul es la de ahora. ¿Qué tenemos? Que para todos los niveles de tasa de interés, la curva ha subido. Es decir, los bonos tienen una tasa más alta o un precio más bajo. Se han abaratado en todos los plazos. ¿Eso qué conlleva? Si esa curva se abarata, si los bonos caen de valor en toda la curva de Estados Unidos, tiene un impacto directo en la curva en dólares de todos los bonos de los otros países. Fíjense, Perú en dólares está más barato, Colombia en dólares está más barato, México en dólares está más barato. Entonces, todos los bonos han venido abaratándose. Y vamos a ver más adelante la gran oportunidad que uno puede tener hoy en día de comprar bonos con tasas bien altas a plazos muy cortos ahora. ¿Y esto por qué ha pasado? Bueno, la inflación, ese miedo a la inflación, esa reacción tardía del Banco Central, origina que se espera, por ejemplo, que a diciembre de este año las tasas suban de los niveles actuales 1% más, es decir, 100 puntos básicos más. Actualmente estamos en 3.25%, el rango máximo. El mercado espera que suban 100 puntos básicos más. ¿El mercado se puede equivocar? Sí. Yo soy más del sesgo de que se puede equivocar, que tal vez deben de subir un poco más. Pero ya el mercado descuenta en los precios actuales una subida de 100 puntos básicos. Entonces, esa no es una información nueva. ¿Qué sería lo nuevo? Que el dato de mañana de empleo o que los datos de inflación que vengan sean desfavorables, que te digan, ok, momentito, la inflación no está reduciéndose todavía. ¿Ok? Y eso haría que las tasas de interés, que todavía no se descuentan, no sé, 125, 150 puntos básicos más, comienzan a entrar a los precios de los bonos y estas tasas de interés seguir subiendo en el corto plazo. Lo que sí es cierto es que las tasas ya subieron bastante. Entonces, eso implica que tal vez puede seguir subiendo, sí, pero no es lo mismo como que estuviéramos al final del año pasado. Al final del año pasado las tasas no habían subido todavía. Entonces, ya estamos en un camino bien recorrido. Puede seguir subiendo, sí, pero el espacio todavía puede ser menor. ¿Ya? En este gráfico tenemos la tasa de referencia del Banco Central, un horizonte de los años 90, para que vean que el Banco Central maneja su política monetaria a través de esa tasa de interés, ¿no? Entonces la ha venido subiendo, la baja en las recesiones, la sube para frenar la inflación, las baja, fíjense la bajada del 2008, la mantuvo hasta el 2015, diciembre, luego la subió, la bajó en COVID y ahora, de la noche a la mañana la subió rápidamente porque la inflación se le escapó de las manos. Fíjense el gráfico de abajo, que es justamente la inflación de los Estados Unidos. Lo que hemos vivido en este último año es algo que no ha pasado de los años, hace mucho tiempo atrás, de los 70. Fíjense aquí, un incremento brutal. Y eso porque la Fed lo dejó pasar, ¿no? Su cambio de política monetaria, su cambio de ya no preocuparse por el 2% de meta, sino el promedio y otras variables, hace que la inflación se le escapó de las manos y ahora tenga que controlar. El gráfico interesante que hemos construido es el gráfico del medio, que es la tasa de interés del Banco Central restada con la inflación que los agentes económicos esperan en un año. Y eso se le llama la tasa real, descontada de la inflación. ¿Ya? Fíjense, la tasa real ha estado en niveles positivos y en niveles negativos. Lo que hemos sombreado en azul son los escenarios de subida de tasas. ¿Y a qué conclusión queremos llegar? Cada vez que el Banco Central ha tenido que subir tasas, ¿no? Y cuando para de subir las tasas, cuando la tasa real es positiva, en promedio unos 200 puntos básicos. Fíjense, en los 90, cuando subieron tasas, pararon de subir las tasas con una tasa real que bordeaba los 300 puntos básicos. En los 2000, pararon de subir su tasa de interés cuando la tasa real bordeaba igual los 300 básicos. Es decir, cuando la política monetaria ya era contractiva, ¿no? Justamente ya paré el caballo. Entonces subo la tasa y paro acá. Pero ¿qué pasa aquí? Hoy en día, y si nos vamos a la realidad del 2022, la tasa real no es positiva todavía. A eso me refiero que hay espacio todavía para que el Banco Central pueda seguir subiendo. ¿Sí? ¿Qué haría que la tasa no siga subiendo? Que efectivamente se materialice que la inflación comience a corregir de manera temprana. Hoy en día los precios de mercado no validan una corrección importante. Si bien en los últimos 3 meses la inflación americana ha venido bajando, no al ritmo que el mercado espera. Entonces, tenemos que ver evidencia que efectivamente esta inflación va a seguir bajando, pero en el corto plazo no tenemos demasiada evidencia. Sin embargo, algo que sí ha originado, y ese gran cambio entre este webinar
y el webinar hace 3 meses, es la expectativa de inflación. ¿Sí? Powell, en esos 3 meses, y todo su equipo, y todo el grupo de la Reserva Federal, y varios economistas, han tratado de liderar expectativas, a decir, ok, esta vez sí vamos a controlar la inflación. No es un juego, vamos a ir con todo. Previamente a este agosto y septiembre, el mercado dudaba mucho de lo que Powell podía hacer. No le creían, como se le creía antes a otros presidentes de la Reserva Federal, a tal punto que las expectativas de inflación no bajaban. Ha sido recién ahora, en el speech de Powell de agosto y septiembre, donde dicen, ok, voy a hacer típicamente el whatever it takes de Draghi, ¿se acuerdan cuando trató de controlar el euro o bajar o mejorar la economía ya? Aquí fue, hago lo que sea para frenar la inflación. No crea el mercado que las tasas van a bajar, no, las tasas van a seguir subiendo y de manera que pueda controlar la inflación. Dicho esto, la inflación esperada, fíjense la de un año, ¿no? Esta es la de corto plazo, que estaba siempre por arriba de las otras, se fue hacia abajo. Eso es un buen trabajo para la FED. Simplemente con palabras, sin hacer mucho, más comenzó a controlar las expectativas de inflación. Eso es un dato positivo. Con eso cerramos el tema de la curva de rendimientos. Ahora, este impacto, esta subida de tasas de la curva de rendimientos, obviamente origina un impacto negativo en todos los bonos del mundo. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la evolución de los retornos acumulados de este año de las diferentes clases de renta fija, ¿ya? Todas en negativa. Entonces, si alguien compraba un bono en enero, en febrero, en marzo, abril, y si las tasas seguían subiendo, obviamente ibas a perder dinero, ¿no? Sin embargo, llega un punto en que la tasa de interés ya se vuelve atractiva, ¿no? A niveles más altos de tasa, el efecto de la siguiente subida de tasa es cada vez menor, el efecto negativo es cada vez menor, entonces te hace más atractivo. Hoy en día, fíjese, el activo que más ha caído ha sido el ENBI, ¿sí? Que es los bonos emergentes en dólares, ¿no? De gobierno. Tienes el CENBI, son los bonos corporativos en dólares, ¿no? Han tenido una caída importante. Aquí el que menos ha caído son los senior loans, ¿no? Son préstamos de duraciones cortas. Esto es obviamente malo para la renta fija, pero para lo que viene se vuelve atractivo. Como comentaba Alfredo, fíjense, perdón. Estos son los rendimientos actuales de las diferentes clases de activos en la renta fija, ¿ya? Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2021, el cierre del año pasado, los bonos de grado de inversión global rendían 1.31, ¿ya? Y el Tesoro americano, el índice estaba en 1.23, ¿sí? Bajo, ¿no? Era un nivel bajo. Hoy en día, este bono de grado de inversión ya te paga un 3.64%, ¿ya? Y el Tesoro subió de 1.23 a 4.07. Se dan cuenta que es un incremento relevante. Y eso ocurre también en todos los tramos de riesgo de la curva. Fíjense en los bonos de grado de inversión, también de 2.33 a 5.57. Los bonos de high yield de Estados Unidos, de 4.21 a 9.88. Es un incremento de más de 500 puntos básicos. El CENBI, el ENBI, más de 300 puntos básicos. Es decir, a lo largo de todo el espectro de los bonos, hoy en día el rendimiento está mucho más atractivo de comprar que lo que era en diciembre del año pasado, ¿no? Y qué mejor si uno puede comprar rendimientos de tasas altas a duraciones pequeñas, ¿no? Uno puede conseguir hoy en día, por ejemplo, bonos de duración por debajo de 4, ¿sí? Con rendimientos por arriba del 8%. El año pasado eso era imposible sin acceder a más riesgo de crédito, ¿ya? Entonces, hemos mapeado primero curva de rendimientos al alza. Bonos han subido bastante. Ambos están reflejando el riesgo de recesión y la subida de tasa de interés. El gran ganador, cuando las cosas van mal, ¿quién es? La moneda del país más seguro del mundo. Bueno, entre comillas todavía, ¿no? Los Estados Unidos. Fíjense, el DXY es el índice de Estados Unidos contra el resto de las otras monedas. El dólar versus el resto. Tenemos que en el año 2022 ha subido más de 15%. Es la subida más alta del dólar en los últimos 30 años. Es fuertísimo. No es un año normal para el dólar. Y eso ha favorecido, obviamente, a los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente eso perjudica en términos de moneda a las otras economías. El euro, según uno ha seguido esa historia, es una historia interesante, siempre estaba por arriba del dólar, ¿o no? ¿No? Hoy en día no. Hoy está por debajo del dólar. Incluso llegó a ser 0.95. ¿Ya? El euro puede seguir cayendo, efectivamente puede seguir cayendo en la medida que la economía europea siga con problemas económicos
que la economía europea, todavía no controla el tema de la inflación y tenga que seguir subiendo tasas para frenar esta inflación. Y el tema de la energía, obviamente, que sigue afectando a la economía europea. ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente. Entonces, renta fija, dólares arriba, ¿qué le pasa al mundo de la renta variable? La renta variable, si uno ve de una perspectiva de largo plazo, sigue con una tendencia creciente. Para muchos, la tendencia ya se rompió con la última corrección de mercado. Para otros, todavía estamos en veremos. Nosotros, en mi opinión, todavía esta tendencia puede seguir creciente. Estamos pasando por un bache proveniente del tema del COVID, donde todo subió y luego cae. Tenemos que ver cómo se disipa el tema de la inflación y a ver hacia dónde va la tendencia. Pero por el momento tenemos una corrección importante en el corto plazo. Fíjense acá abajo, la corrección del año 2022, menos 21%. Es fuertísimo, ¿no? Si uno ve en la historia, tienes que regresar a 2008, donde hubo un menos 38%. Pero el recupero del año siguiente fue bueno, ¿no? Para que sepan, cuándo se debería tomar el riesgo, ¿ya? Cuando uno ve la teoría, el riesgo se toma cuando sigue siendo riesgo. Cuando ya no es riesgo, los precios se adelantaron. Muchas personas dicen, no me meto todavía porque quiero que esté más seguro. Pero cuando ya estás más seguro, ya el mercado se adelantó, ya subió compras, y lo que vas a ganar va a ser menor de lo que uno esperaría, porque ya el riesgo lo tomó otra persona, no sé, 6 meses o un año antes. ¿Me siguen? Porque el mercado se adelanta. Entonces, aquí es una oportunidad, si uno cree que tal vez en los próximos 6 meses la situación económica se comienza a calmar, poco a poco ir tomando posiciones de riesgo. ¿Caro o barato? Difícil de decir, sobre todo porque la tasa de descuento hoy en día es la que tiene problema. Siempre uno cuando evalúa la renta variable, cuando trae presente el flujo de caja futuros, se preocupaba mucho por el numerador, earnings, el flujo de caja, ¿no? Porque el denominador, que la tasa de descuento que ve la libre rejo más la prima por rejo, era como que, ¿para qué me preocupo tanto si no hay mucha recesión hacia adelante, ¿no? Hoy en día no, la incertidumbre está en esa recesión. Entonces, la tasa de descuento hoy en día es la que tiene esa incertidumbre, y hace que las evaluaciones sean cada vez más difíciles de leer, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos una evaluación, un PI de 16.80, el forward PI, está dentro de los rangos de 2 divisiones estándares. Podría decir que no está caro ni barato, ¿no? Sin embargo, bien, hay personas que dicen sí está caro, otros que está barato. En nuestras posiciones, en realidad, solamente no está caro ni barato, ¿ya? En términos de los sectores de renta variable, todos cayeron menos uno. El gran ganador, y obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania afectó a eso también, es la energía. ¿No? Tienes un más de 50% de retorno en la energía en lo que va el año, versus todo lo demás hacia abajo, ¿no? Y el lado derecho es, en relativo entre sector de valor, value y growth, value le ha ido mejor a growth. Obviamente también ha caído. Ahí está el value energía, por ejemplo. En términos de factor, ha caído menos que growth. Y eso es porque growth ha sido muy golpeado por la subida de tasa de interés, principalmente, ¿no? Esperamos que esto podría continuar en la medida que las tasas pueden seguir subiendo, ¿no? Pero en algún momento, otra vez el growth se va a volver atractivo. Creemos que todavía no, pero en un futuro, tal vez el próximo año, ir tomando posiciones en ese sector del S&P. Ahora, el S&P relaciona, obviamente, actividad económica, y hay que ver también ventas. La recesión afecta a las ventas, el problema económico afecta a las ventas, y esas ventas afectan a las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que el mercado está esperando? Son datos de Bloomberg. Para el año 2022, en esperado, los números, salvo en Japón, son positivos, y para el 2023 también. En ganancias, también es positivo para Estados Unidos y Europa, y el 2023 también. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto es en términos nominales, ¿ya? No en términos reales. La inflación está metida aquí también, ¿ya? Entonces, sin embargo, son números positivos, ¿no? Entonces, es como ver el vaso medio lleno, más que medio vacío. Todavía los números a cierre de ahora, el mercado está esperando que no sean negativos, ¿ya? Hay que ver cómo comienzan a reportar las empresas ahora en el reporte de ganancias, y hacia dónde creen ellos que se van a mover la economía en los próximos trimestres. ¿Ya? Siguiendo con el S&P, septiembre ha sido un mes recontra negativo, y no es algo raro. Septiembre resulta ser el mes más negativo.
Si vemos, este es un análisis de retornos mensuales en los últimos 30 años, rojo negativo, verde positivo. Vemos, ¿dónde hay más rojos? En septiembre, hay un montón de rojos, más de la mitad de rojos, y eso que implica, perdón, 50-50 de rojos, que la probabilidad de perder en septiembre es más alta. De hecho, en el mes de septiembre, lo que decía Alfredo, mira, hay como un 9.34% de pérdida del S&P en ese mes. ¿Ya? Ahora, septiembre ya pasó. ¿Qué vemos en octubre, noviembre y diciembre? No hay tantos rojos, ¿no? Hay más verdes en muchos casos. De hecho, si uno ve el porcentaje de ganancias es en noviembre 73%, en diciembre 77% y en octubre 67%. Es decir, más meses positivos que negativos en los últimos 30 años. Y eso para que tengan en cuenta el tema de la estacionalidad. Y es relevante, estamos entrando en un octubre que ya va positivo en esos pocos días del mes, ¿no? En línea con lo que podría uno esperar con el análisis de estacionalidad. Septiembre, hoy me llegó un dato, por ejemplo, interesante. Ha sido un mes donde en 13 sesiones de las 21 sesiones de mercado, el retorno ha superado tanto las ganancias o pérdidas el más o menos 1% por día. No es normal que en un día el S&P se mueva más o menos 1%. Septiembre ha sido un mes, este septiembre sobre todo, muy raro. 13-21 es más de la mitad. ¿Ya? Ese es un dato nuevo, por encima del promedio, ¿ya? De la historia. En la historia, más o menos ese 21% de los septiembres tienes ese más o menos 1%. Hoy en día voló bastante. ¿Ya? Entonces, ese dato, el mercado ya incorpora la recesión. ¿Puede seguir cayendo? Sí, puede seguir cayendo, pero ya incorporó bastante. La renta fija se vuelve atractiva porque las tasas son más altas, sobre todo a duraciones más cortas. Y la renta variable tiene el riesgo de recesión. Ya hay que ir poniendo poco a poco el dinero en la medida que este riesgo de recesión comienza a disiparse. Sin embargo, no todo es economía. Importa mucho lo que el mercado está sintiendo. De hecho, es una variable para nuestro proceso muy, muy relevante, que es el sentimiento de mercado. Hay muchas casas que calculan el sentimiento de mercado, nosotros también lo hacemos. Aquí tenemos lo que es, por ejemplo, CNN, te habla que el mercado hoy en día está en miedo. No está en miedo extremo, lo estuvo hace varias semanas, pero ahora estamos en miedo. Y el indicador de sentimiento de BOFA sigue en 0, que implica miedo extremo. El miedo extremo implica que la gente está muy asustada, que ha comenzado a vender sus activos a tal punto que ya se limpió el mercado y tal vez es el momento de poner riesgo, ¿no? Este es el mensaje aquí. Este es un indicador contrario. Es decir, si estamos muy negativos, ya más de la cuenta, es un momento de ir poniendo el dinero, porque luego debería comenzar a subir. Y otro indicador de sentimiento interesante, que es la encuesta de AAI, que te habla, ¿no? Este indicador encuesta cómo creen que la economía va a ir en los próximos 6 meses, ¿no? Positivo o negativo. Luego resta lo positivo o negativo, tienes un número. Por ejemplo, ¿qué te dice la evidencia? Cuando ese número entre positivo y negativo es negativo y bordea los 40, o sea, menos 43, por ejemplo, números bien negativos, en la historia, cada vez que hemos estado en los menos 42, menos 41, menos 43, los retornos subsiguientes en el horizonte de 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses han sido positivos. Si cuando el mercado está muy negativo, cuando los negativos superan los positivos, compra, porque en los siguientes meses, y sobre todo en esos horizontes, la bolsa va a subir. ¿Ya? Y eso pasó en la historia. Sin embargo, en este año hemos tenido, lo que está sombreado aquí, 3, 5 y uno más, que falta aquí de la última semana, 6 escenarios en los cuales este dato ha sido por arriba de los 40. ¿Ya? Y los datos aquí registrados, por ejemplo, este es el penúltimo, fue negativo, no sabemos todavía estos datos. Estos datos te dan números negativos. Uy, perdón, me emociono y me voy a la otra. Este dato de junio ya tiene que cuando fue negativo, al mes tiene retornos positivos y a los 3 meses ya tiene retornos positivos. O sea, ¿a dónde voy? Ya hay señales de sentimiento que si estamos en extremos, pongan parte de su dinero en juego. ¿Por qué? Porque te valora que cuando ya el mercado se limpie y el riesgo de recesión pase, esto va a comenzar o se reduzca, esto va a comenzar a seguir subiendo. ¿Qué tenemos nosotros en los fondos? Tenemos varios activos, no es un fondo concentrado en pocos activos, tenemos varios ETFs y esos ETFs dentro tienen varios activos. Acá tenemos activos conocidos, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que son activos de renta variable dentro de los ETFs que tenemos en la cartera. Estos principales activos, estos 10 tienen más o menos el 17% de la cartera.
En deuda global tenemos tanto bonos individuales como ETFs y fondos. Sobre todo estamos aquí en Estados Unidos, tenemos bonos de alto rendimiento, pero también tenemos bonos de Latinoamérica. Como le decía, ya se volvió atractivo. Latinoamérica hoy en día con tasas de 8% arriba, incluso en Perú, con duraciones debajo de 4, compra. Es decir, hay una oportunidad de compra. Tal vez no compres todo, pero puedes ir comprando poco a poco. Y el bono del Fondo de Innovación es un fondo de largo plazo, es decir, ha sido bien golpeado por la subida de tasas, pero es un fondo que te promete en el largo plazo, ¿no? Es incluso más largo plazo que el de renta variable, porque tiene activos de innovación que todavía no hay flujos de caja, todavía no hay earnings, pero es que si la idea le va bien, obviamente es activo, te promete un crecimiento y una ganancia muy fuerte en el largo plazo. Datos, por ejemplo, el PI de nuestro fondo es de 12, el yield to worst de nuestro fondo es de 8,5 con una duración menor a 4. Eso es lo que les comentaba. Duraciones pequeñas para yields altos. No tengo que asumir más riesgo de crédito para tener un yield más alto. Ya manteniéndome el tramo corto, no podría ser. Entonces, en resumen, el mercado financiero ya interioriza de manera importante que Estados Unidos entrará en una recesión. Ya no es el escenario fuera del base. Uno habla con los portfolio managers, oye, ya está el escenario base. El tema es lo que dijo Alfredo, ¿va a ser fuerte o va a ser débil? ¿Va a ser un soft landing o va a ser un hard landing? Pero ya la recesión está como un escenario base para todos, ¿ya? ¿Y por qué pasa un escenario base? No es fortuito, pasa porque la Fed ha comunicado, no directamente, pero de hecho, yo me voy a meter, tengo que subir la tasa a tal punto que el desempleo suba, y si el desempleo va a subir a esos niveles, a ese cambio del desempleo hacia el alza, está muy asociado a que tiene que recesar la economía en el corto plazo. Ya no es algo por fuera. La Fed va a colaborar para enfriar de cierta manera la economía. Ojalá sea un soft landing y eso impacte de manera corta a la economía americana. Los activos de mercado ya lo reflejan. ¿Sí? Esto no es un escenario fuera del escenario base. El mercado, por ende, está en búsqueda del dato que le dé señales que la Fed ya se detiene en las subidas. El mercado siempre busca el motivo porque te diga que la Fed ya no va a subir. ¿No? Quiere esa excusa para comenzar a correr. Cuando tengas datos negativos de empleo, te va a decir, ok, ya. Entonces la Fed ya no tiene que subir tanto porque si la economía se está enfriando, la bajada de tasas seguramente se va a dar en el 2023, como el próximo año. El mercado está buscando esa excusa, pero todavía no la consigue. Todavía no hay mucha evidencia que te diga, ok, la Fed va a bajarla, no sé, en julio del próximo año. ¿No? Todavía no. Pero seguramente la va a conseguir en la medida que la política monetaria contractiva que ya está en curso comienza a rendir un impacto. ¿No? Eso no es inmediato, pero seguramente en algún momento vamos a conseguir ese dato. Tercero, el mercado ya viene descontando un escenario bastante negativo, por eso, hice la parte de sentimiento, hay que aprovechar oportunidades en las caídas. No poniendo todo, porque no es lo correcto, pero sí si tienes 100, ir poniendo parte, no sé, un 10 de tu capital. En este contexto, la renta fija con duraciones cortas vienen pagando rendimientos muy atractivos para ser comprados. ¿Pueden ser más atractivos? Sí, pueden ser más atractivos, pero a estos niveles el impacto de la subida de tasa, impacto negativo es cada vez menor, ¿ya? Y eso es favorable. Y finalmente, de mantenerse la fortaleza del dólar, y si las presiones inflacionarias no ceden al ritmo que el mercado quiere, deberíamos continuar viendo todavía una sobreponderación del sector value sobre el growth. Y es donde nosotros todavía nos estamos ubicando. Eso es el resumen por la parte de mercados y muchas gracias. Gracias, Rolando. Ahora tenemos unas cuantas preguntas. Voy a ponerlas. Nos preguntan si consideran que el bono a 10 años seguirá subiendo y si sube de acuerdo al alza de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Voy rolando con eso. Definitivamente el alza de las tasas de la FED tiene un impacto sobre el bono de 10 años, pero el precio de ese bono y por lo tanto la tasa de interés de rendimiento que se deriva del precio es una tasa de mercado, ¿no? Y como veíamos hace un momento, ese es un bono que llegó, otra vez, corrígeme Rolando, si no me equivoco, a 4.15 de rendimiento, perdón, a 4 de rendimiento, un poco más, y hoy está el rendimiento 3.82. Parece que hubiese tocado un techo y ha vuelto.
con esto no queremos decir que no vaya a rendir más, pero acá entra este segundo componente, que es si el mercado piensa que la tasa de corto plazo ha subido a un nivel suficiente como para ya recesar la economía, lo que va a pasar es que el bono largo no va a subir mucho, más bien va a empezar a bajar. Y como hemos visto en uno de los cuadros, ya de hecho el bono de 10 años paga una tasa menor que la del 2 años. O sea, ya estamos con esa curva invertida, que es una cosa natural cuando el mercado piensa que la economía se va a recesar, ¿no? ¿Por qué? Porque ante una recesión la Reserva Federal tiene que parar de subir las tasas y bueno, ahí ya se encuentra esa excusa para el mercado de la cual hablaba Rolando, ¿no? Si en un momento ya el golpe económico es muy fuerte, se acaba la subida de tasas claramente. Y probablemente veamos que la parte larga de la curva de los bonos de 10, 20, 30 años empiecen a caminar mejor, ¿no? Es decir, sus rendimientos bajen. No sé si, Rolando, Tal ¿tú vez, quieres agregar algo? Dale, dale, sí. dale. A ver, y yo sí creo que va a subir, pero no vis a vis con la tasa de referencia. ¿Por qué? Porque el tramo medio al tramo largo depende mucho de la expectativa de inflación. Y la Fed en los últimos 2 meses ha hecho un trabajo así de equipo para decirle al mercado que las expectativas de inflación están controladas. Y es lo que hemos visto. Entonces, mientras las expectativas de inflación estén controladas, ese tramo no debería subir vis a vis con la tasa de corto plazo. De acuerdo. Yo creo que se van a mantener ahí. Por más que el dato de inflación venga o más bajo, yo creo que la Fed va a decir, no, igual voy a seguir subiendo tasas. No pueden cambiar su speech, tienen que seguir con el tema de, tengo que controlar la inflación, porque si se les mueve la expectativa de inflación, y ahorita están controladas, eso es lo peor, porque otra vez veríamos una curva que el tramo largo comienza a subir más, ¿no? Por el momento coincido con el ahí que sí deberían subir, pero menos que la tasa de corto plazo. Perfecto, gracias. Otra de las preguntas que se ha repetido es, si ya estoy invertido en la mayoritariamente, ¿debo de esperar o debería ir saliendo poco a poco si es que creen que esto va a bajar aún más? Ok. Esa es una pregunta, te diría que no está en nuestra capacidad de responder eso porque va a depender de un montón de factores que afectan a las decisiones individuales de cada uno. La verdad es que nuestra visión es que normalmente cuando uno arma un portafolio de activos financieros, lo ideal es mantenerlo por un plazo relativamente largo. Yo personalmente en condiciones con el mercado 20% abajo, no vendería porque más bien me animo más a comprar porque, digamos, uno está comprando a un descuento de 20%, ¿no? ¿Puede bajar más? Sí, puede bajar más. O sea, en una recesión relativamente fuerte, los mercados nos hemos visto que bajan 30%, es decir, todavía quedaría 10 puntos más, podrían ser 15 puntos más. Sí, puede bajar más. Pero timear el mercado es un arte en el cual pues, no creemos que haya gente que es especialista y definitivamente nosotros no somos. Sí tomo un tema, y esto no está en medio del mercado, es simplemente las circunstancias, los números que ya reflejan un activo interesante, y me sumo a lo que decía Rolando hace un momento. En el mundo de deuda ya hay rendimientos interesantes. La verdad que si uno se compra un portafolio de bonos que rinde 8% para el curso de 4 años, a mí me resulta poco creíble que la inflación va a ser o va a superar 8% durante los próximos 4 años. Creo que ese portafolio de todas maneras agregaría valor y agregaría poder de compra a quien lo tenga, ¿no? Así es que esa oportunidad nos parece relativamente atractiva hoy, a pesar de que pensamos que las tasas pueden subir un poco más, pero nos parece relativamente atractiva hoy. ¿Por qué? Porque y acá vamos con las expectativas que tiene el mercado. Como señalaba Rolando, las expectativas del mercado son que la inflación va a bajar, ¿no? Y ha venido consistentemente bajando porque este discurso de los bancos centrales globales se ha vuelto muy, muy enfático con respecto a esto, ¿no? A este combate frontal con subida de tasa con restricciones de liquidez. Así es que nos parece que eso debería caminar de esa manera. Y la verdad es que creo que hay una pregunta sobre el dólar también, ¿no es cierto? Si el dólar se va a seguir fortaleciendo o no en los próximos 18 meses. Otra pregunta que la verdad es que, a ver, damos nuestra mejor especulación posible, Rolando. Hay un diferencial de tasas a favor de la moneda americana, claramente, o sea, y acá
si estamos hablando del dólar, normalmente uno pensaría en la moneda contrapartida es el euro, ¿no? Que es el socio comercial más grande de Estados Unidos, y lo más probable es que la economía americana siga comportándose mejor que la economía europea y que las tasas de interés, a ver, acá lo importante es si ese diferencial que existe hoy se mantiene. El Banco Central Europeo se va a ver constreñido a subir tasas de interés también. Entonces, por ahí que ese diferencial va desapareciendo, y eso, a ver, si nos ponemos en esa postura, probablemente el dólar ya le ha pegado su punto más alto contra el euro, ¿no? O sea, las ganancias posteriores deberían ser menores a estas alturas. No sé, ¿qué opinas, Rolando, al respecto? A ver, por mirar el caso de renta variable, ahí vería cuál es tu horizonte de inversión, ¿no? Si vamos a largo plazo, efectivamente es momento de comprar, y no compres todo, sino compra una parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de recesión no está descontada al 100%. Todavía el mercado espera información para saber si realmente la información va a ser fuerte, la recesión va a ser fuerte o débil, ¿no? No se sabe todavía. Entonces, esa información el mercado no la tiene todavía. Entonces, puede seguir cayendo, sí, porque van a salir datos, la Fed va a tener que decir, la tasa voy a seguir subiendo, ese bicho no lo va a cambiar. Entonces, si uno cambia su horizonte a corto plazo, efectivamente puede seguir cayendo, ¿ya? Pero es una oportunidad para ir comprando si tu horizonte es de largo plazo. Y no creo que acá se acabe la fiesta, es decir, simplemente va a seguir cayendo, en el momento en que ya la inflación se controle, no implica que la inflación se quede otra vez a 2%. El tema es que la inflación se quede tal vez por arriba de 2 a unos niveles que vayan en línea con el crecimiento económico, ¿no? Y ahí puedes tener un mercado tranquilamente, ya favorable para la renta variable. En el caso del dólar, yo sí soy del lado que todavía este año podríamos seguir viendo una presión del dólar, pero en la medida que la situación se corrija, que ya no se espere subir de tasas, y otra vez vamos a situaciones normales, el dólar debería depreciarse, pero no lo veo ahorita en el corto plazo. De acuerdo. Y hay una pregunta sobre, ya que estamos con lo del euro, sobre cómo vemos el comportamiento del sector financiero europeo para los próximos años. Bueno, habría que acotar ahí el horizonte, ¿no? Pero claramente el sector financiero europeo está pasando un mal momento porque la economía europea está pasando un mal momento. Viene una restricción de liquidez importante y con la desaceleración que estamos viendo, muy probablemente vamos a ver las tasas de incumplimiento subir, ¿no? O sea, los incobrables aumentar y algunos problemas para los bancos que estén menos protegidos por ese lado. De hecho, hoy día estamos viviendo una situación muy peculiar con dos bancos relativamente grandes sobre los cuales hay un rum tremendo, que es preocupante porque realmente son bancos importantes y que la verdad que creemos que el efecto sistémico estaría contenido porque tienen tal tamaño que tendría que haber una intervención relativamente rápida, pero ya que estamos contestando esta pregunta, mucho depende de cómo se trate la situación actual, ¿no? Hay también un tema con si la Unión Europea se sostiene, la verdad es que todo indica que sí, pero estamos pasando un momento en el cual para el Banco Central Europeo el problema de fraccionamiento vuelve a ser un tema que está en la primera página, ¿no? Hace algunos años, cuando todavía no se había salido completamente la gran crisis financiera, se cuestionaba mucho la posibilidad de que Portugal, Grecia, pudiesen seguir permaneciendo dentro del euro. Mucho de esa situación se resolvió, pero la verdad es que hoy día Italia y Grecia sí están en problemas de deuda importantes, ¿no? En un contexto en que las tasas tienen que subir, puede ser un problema importante, ¿no? En particular, estábamos viendo un dato hace poco que no es menor, que es que el bono italiano de 10 años en dólares rinde más que el bono peruano de 10 años, ¿no? Eso da una señal de la preocupación que tiene el mercado con respecto a la posibilidad de una desintegración del bloque, ¿no? Por mi lado, igual, si yo personalmente no le pondría un euro todavía a la zona del euro, a renta variable europea. De hecho, la posición activa nuestra, por ejemplo, más alta es Europa. Es decir, estamos más cortos Europa que nuestro portafolio de referencia. ¿No? Es decir, la brecha más alta. Es decir, y nos ha pagado bien, porque Europa luego ha subdesempeñado.
Y en línea, ¿por qué? Porque en verdad, si uno ve de bancos, hay que ver que está dentro de una economía. Entonces, bancos es un sector que siempre ha sido el hope, el deseo, ya tienes, subo la tasa, tengo que estar ahí. Si uno ve y uno piensa en simple, mejor te vas a Estados Unidos. En Estados Unidos, en sencillo, sin hacer, irte hacia el sector bancario europeo, puedes sacar un mayor retorno, ¿no? Mejor estaba en una conferencia hace poco y el expositor decía, siempre he querido comprar bancos europeos, pero de ahí me doy cuenta que no y no lo compro, ¿no? Porque cuando uno analiza bien al final, en términos de retorno-riesgo, ¿no? Claro, puedes ganar, pero estás asumiendo bastante riesgo. Hoy en día la zona de Europa no ha descontado tanto riesgo y no se ha visto todavía como Estados Unidos. Hay que ver cómo el invierno europeo, cómo lo van a pasar, ¿no? Entonces, no me animaría todavía a comprar ese riesgo, pero en algún momento va a ser atractivo, ¿no? Oye, hay una pregunta sobre la renta variable en Perú. La verdad que en general la renta variable en mercados emergentes está relativamente barata, transa múltiplos muy bajos. Ahora, transa múltiplos muy bajos, dependiendo de cada país, por razones diversas. En nuestro caso, hay un tema político importante. Otra vez, los activos parecen baratos. El problema es que no vemos ningún catalizador que haga que la situación cambie, y menos con un proceso en el cual se está restringiendo la liquidez a nivel global. Cuando la liquidez a nivel global se restringe, suele concentrarse en los mercados más líquidos y más desarrollados, saliendo de los mercados emergentes que son menos líquidos, menos desarrollados, y probablemente este proceso todavía tiene algo de recorrido por delante. Así es que sí, está un poco difícil recomendar tomar una posición, a menos que alguien tenga una voluntad y un estómago para el muy, muy largo plazo. Porque acá las cosas sí son volátiles, ¿no? Pues la bolsa nuestra es comoditera, ¿no? Tú estás comprando ahí riesgo, el commodity más riesgo idiosincrático peruano, ¿no? Yo particularmente no me gusta. En un portafolio diversificado no debería ser más de 5, ni siquiera 5% de la bolsa peruana. Hay mucho riesgo para el retorno que hoy en día, como dice Alfredo, te debería dar, ¿no? Sí, hoy día está complicado. No sé si hay alguna otra pregunta Sí, más. tenemos una pregunta. ¿Cuál es la duración de sus fondos de renta fija? Y si consideramos que es un buen momento de entrada. Ah, sí. ¿Y cuál es el horizonte de inversión recomendado también? Sí. Rolando, ¿quieres tomar eso? Sí, quiero retroceder ahí. Sí, ahí está Para que vean. en la presentación. Sí, la duración del fondo de deuda es de 3.68%, 3.68, perdón, con un yield to worst de 8.5. ¿Es momento de entrada? Sí, yo sí creo que es momento de entrada. Otra vez, no pondría todo todavía, pero sí es momento de entrada porque tienes un yield alto para duraciones bajas, ¿no? Antes, para tener ese yield, teníamos que irnos a duraciones de 6, ¿no? Asumir bastante riesgo de tasa de interés. Si las tasas suben, todavía tienes el colchón del carry que te aguanta una subida de tasas. Entonces no vas a perder dinero en un horizonte de 12 meses, ¿no? En el corto plazo tal vez sí, transitoriamente, pero si uno ve, porque este no es un fondo para tenerlo un año, ¿no? Un fondo de deuda tienes que ver todo el ciclo económico. Ahora las tasas han venido subiendo, pero cuando comiencen a caer, tú ya tienes una tasa alta y vas a comenzar a ganar de la apreciación de capital. Entonces, se vuelve más atractivo de lo que era al inicio del año. Hay otra pregunta. A ver, déjenme un segundo. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo creen que se pueda demorar el mercado en estar en positivo? Empezar a cambiar la tendencia. Complicado, pero me remito a un cuadro que presenta Rolando recién, que es que refleja cómo el mercado se adelanta a los hechos, ¿no? O sea, este año Estados Unidos no está en recesión, el mercado se está cayendo 20 y tantos % porque está previendo este ajuste que vamos a ver el próximo año. Lo más probable es que el próximo año, en algún momento, se declare la recesión oficialmente, tengamos una tasa de desempleo un poco más alta, y esa suma de factores sean los que lleven a pensar que el ciclo de suba de tasas se acabó, ¿no? En ese momento probablemente vamos a ver el mercado subir. Estos rebotes son a veces viciosos, o sea, se dan en plazos muy cortos estos ajustes de mercado,
De hecho, lo que pasó hace un par de meses con ese rebote de 13% y tanto del mercado, básicamente fue el mercado pensando que la Fed ya se había dado la vuelta con el tema de tasas, pero la verdad no. Mira, difícil prever. Yo, la verdad que, no sé, hoy día con la información de hoy pienso que va a ser durante el segundo trimestre del próximo año, pero esto es una moneda al aire, para ser franco, no es. Ya, a ver, No nuestro timear tanto. A ver, nosotros tenemos herramientas de largo, mediano y corto plazo, herramientas sistemáticas internas. Y si uno vende en muy corto plazo, todavía no hay una señal de compra fuerte. Nah. Y si no hay una señal de compra fuerte, porque creemos que en muy corto plazo el mercado no debería subir de tal manera que compense el riesgo que estás asumiendo. ¿Ya? Pero eso es en muy corto plazo, no hay. Si hubiera, excelente, estaría con todo ahí, ¿no? No es una señal. ¿Qué debería pasar? Es encontrar lo que decíamos, esa excusa que el mercado quiere para decir la Fed va a subir hasta aquí nomás. Y esa excusa es desaceleración económica, ¿no? O inflaciones cayendo. Esa excusa no la tienes todavía, pero la puedes tener. Se imaginan que los próximos 2 datos de precios, porque muchos dicen que van a corregir hacia abajo fuerte, corrijan hacia abajo fuerte y la Fed no tenga que recesar la economía. Si eso se da, efectivamente el mercado puede correr, ¿no? Y el growth corre, el global innovation corre fuerte. Ese escenario es coyuntural y va a depender de lo que pase con la Reserva Federal, ¿no? Y con la inflación. Entonces, corto plazo no lo veo, pero sí el próximo año no me sorprendería que podríamos ver una corrección importante hacia arriba de la bolsa. Gracias, Orlando. Otra de las consultas es, aparte de los fondos que tenemos, si tenemos alguna alternativa en soles o si vamos a lanzar algo pronto en soles. No tenemos hoy una alternativa en soles, pero sí vamos a sacar un fondo de manejo de cash en soles, un fondo de muy corto plazo en soles. Que, digamos, hoy día se pueden conseguir tasas atractivas de corto plazo. La idea es esa. Tenemos estos fondos que hemos presentado acá. Tenemos también un fondo de cash en dólares. Así es que simplemente vamos a sacar la alternativa en soles para ese fondo cash, ¿no? Perfecto. Sí, ahorita es una buena alternativa para las personas que no están totalmente invertidas en el mercado y que quieren ir entrando de a pocos, ¿no? Como de hecho es la recomendación, que la plata que la dejan todavía, en vez de dejarla en la cuenta corriente, ¿no? Ponerla en un fondo cash, dólares, que te está pagando ya tasas un poquito más atractivas, ¿no? De lo que hemos visto anteriormente. Entonces esa es un poco la idea con el fondo cash dólares y también la idea con este nuevo fondo que lanzaremos en soles, ¿no? Y tenemos una última pregunta. Si hay algo si hay plata, digamos, o cash en el que se puede invertir, ¿destinarían en este momento el dinero al fondo de renta variable o al fondo de bonos? A ver, otra vez, va a depender mucho del objetivo que tenga el inversionista y de cómo tenga constituida su cartera, ¿no? Ahora, al margen de eso, a mí me gusta hoy el mercado de bonos, me gusta cómo está el mercado de bonos. Me parece que, como decía hace un momento, lograr ese retorno consolidado de 8% para una cartera de bonos en un horizonte tan corto como 4 años es relativamente atractivo. Esto no lo teníamos hace 6 meses siquiera, ¿no? Así es que sí, me parece que sí es una recomendación que es relativamente fácil de hacer. Ahora, yo tengo un sesgo accionario siempre, y cuando el mercado está descontado como está ahora, me gusta más, pero creo que va a caer un poco más también. Entonces, ahí, otra vez, como decía, depende un poco del ánimo de cada persona y es una recomendación a ciegas, ¿no? Haciendo esa recomendación a ciegas, como decía hace un momento, me parece que casi como que es una solución para cualquiera el portafolio de bonos, ¿no? En mi caso, renta variable. Si yo sí pondría, no todo, pero yo estoy invertido en renta variable.
no invertiría más, pero ya estoy bien invertido, ¿no? Claro. Perfecto. Creo que esas han sido todas las preguntas. Quería agradecerles a todos por su participación, ¿no? Y bueno, y si no hay más que decir, ya nos vemos en el siguiente webinar. Y obviamente saben que siempre pueden escribirme a mí, a Alfredo, a Rolando, sobre todo a mí, para ya cualquier consulta que tengan, y si es que de repente también consideran que es un buen momento para invertir, para ayudarlos con eso. Pon la página de contactos, Rolando, por si acaso. Bueno, otra vez, yo también me sumo a los agradecimientos de Pía. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por su atención a la reunión y nos vemos en la próxima reunión. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.